todos, ¿no? Vamos ahora a hacer religión. Antes de eso les quiero decir unas cositas. Estaba conversando justo con Miss Irina, que me llamó ahorita para conversar acerca de la clase de inglés que ha tenido. Primero me dice que los felicite. Me dice, felicite a su salón, a todos los que han entrado de su salón, porque han participado bien, han escuchado la clase tranquilos, ¿no? Eso primero, entonces los ha felicitado. Segundo, que me ha dicho que por favor ingresen temprano a la clase, no después de 10 y de 20 minutos. Eso para todos, ¿ya? Eso para todos en general me ha dicho, ¿no? ¿Ya? Que no se olviden, por favor, de ingresar a tiempo. Siguiente que me ha dicho que va a alternar, ¿no? Entonces va a haber una semana sí, una semana no, seguramente que va a estar ingresando así y que tengan en cuenta entrar a la plataforma para revisar el link, por favor, ¿ya? Otro que entren con su nombre, están entrando sin su nombre, ¿ya? Yo porque ya tengo tiempo con ustedes, ya sé hasta el modelo de su celular y le digo a tal, pon tu nombre, porque ya sé, veo el modelo de celular y ya sé de quién es el, ya sé quién es el usuario, pero no debería ser así. Todos deben ingresar con su nombre. Para ingresar te ponen una opción de escribir tu nombre, escribe tu nombre. No se va a dejar ingresar, así en general, Miss Irina y yo y cualquiera, si en tu usuario dice alguna frase o hay muñequitos o dice de repente algún apodo, no se va a dejar ingresar, ¿ya? De esa manera no. Por favor, tiene que estar su nombre y su apellido porque nos están pidiendo que tomemos foto a los nombres que están ahí para ver quiénes están ingresando diariamente, ¿ya? Entonces no se olviden de todas esas recomendaciones. Miss Victoria el día de hoy ha ingresado con nosotros en la primera clase y ha ingresado y me dice de que muy bien a todos los que están con su uniforme, me ha felicitado por ello, pero me ha dicho que no podemos estar pues con gorros, chalecos aparte o ropas de diferentes colores. Tenemos que estar con nuestra casaca, así que hable con los niños, ¿ya? ¿Ya? Hablen con los niños, por favor, papitos, para que estén con su casaquita ya a la mano, ahí para que se pongan su polito, ¿no? Un polito claro, un polito blanco o su polo de colegio y su casaquita, ¿sí? Y que no se la quiten al último, porque he visto que hay algunos niños que en la primera clase están con su casaca y en la última clase ya la casaca la veo en su cama, que está al fondo, en una silla colgada, no. Es durante toda la clase, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuáles son las indicaciones. Entonces, ¿se puede renombrar en qué momento? Se puede renombrar al iniciar la clase, no dentro de la clase. Porque hay una opción que podemos poner los profesores, es que ninguno se puede cambiar de nombre durante la clase, ¿no? Que como por ahí hubo en alguna clase un alumno que se ponía el nombre de sus compañeros de broma como su nombre, ¿no? O ponía frases en este salón. Entonces eso no está permitido, ¿sí? Entonces después de estas recomendaciones que espero que hayan escuchado muy atentamente y espero que tengan su Biblia a la mano para poder hacer el tema del día de hoy. Jesús alimentó a miles. ¿Ya? Vamos a ver en Mateo. Vamos a ver en Mateo 14, del 13 al 21. Vamos a ver en Mateo 14, del 13 al 21. ¿Ya? Vamos a ver Mateo 14, del 13 al 21. ¿Sí? A ver, acá estoy viendo que algunos están escribiendo. Ya está. Entonces comenzamos. Comenzamos, ¿ya? No se preocupen, yo también lo voy a leer. Si no tienen una Biblia en la mano, yo también lo voy a leer. Pero traten de tener siempre su Biblia a la mano, ¿sí? Ya, si no lo tienen a la mano, no se preocupen, yo lo voy a leer. A ver, Arle quiere decir algo. Vamos a
Arlet, por favor. Mi sinapi sinapi India Catinari Santiago Sorrentero tiene el tercero B. Ya. Entonces, a los que han entrado, bien. A los que no han entrado, por favor, en la siguiente clase que haya, entren, ¿sí? Yo les dije antes de terminar la clase, vayan a la plataforma y fíjense que ahí está el link. Yo les dije, ¿sí? Yo les dije. Así que, por favor, tienen que estar atentos y todos tienen que entrar a la plataforma, ya todos tienen su clave. No es posible que haya algunos que puedan entrar y otros que no puedan entrar. Yo creo que todos pueden entrar, ¿ya? Bueno, vamos a hacer la lectura, ¿sí? Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desértico, ¿ya? Y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los de ellos que estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, y fueron 12 cestas lo que sobró llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces se dan cuenta, dice que cuando Jesús salía, escúchenme acá, mírenme todos aquí, mírenme todos aquí. Cuando Jesús salía a predicar, muchos lo seguían. Muchos seguían a Jesús. Pero cuando sus discípulos se dieron cuenta, estaban en una zona muy desértica y eran muchísimos. No era uno, ni era dos, eran miles. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, despide a esta gente para que ya vaya a comprar algo de comer a los pueblos que están cerca. Y Jesús les dijo, no, denle de comer ustedes. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer nosotros? Si nosotros solamente tenemos pocos alimentos. ¿Qué tenían? Dice, ya tenían, dice, unos panes y unos pescados. Nada más, dice. Tenían 5, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Nada más. Tenemos 5 panes y 2 peces. Con eso no podemos alimentar a miles. Y entonces dijo, dénmelos. Y Jesús los tomó, los bendijo, y cuando comenzaron a repartirlos, se multiplicaban, seguían saliendo, seguían saliendo. Repartió panes y peces a cuántas personas, ¿ya? A 5,000 hombres, aparte de las mujeres y aparte de los niños. ¿Sí? A ver, entonces te das cuenta de que Jesús hacía milagros. Sí, Jesús hacía milagros, pero esos milagros hacían ver que él tenía el poder de Dios, que él era el Dios mismo, que era Dios hecho hombre en la tierra, y que teníamos que confiar en él, porque él venía no para hacer milagros, para que todos digan, wow, eres un mago o un artista. No, no, no. Él hacía siempre para ayudar al prójimo. Todo lo que hacía lo hacía para bien para los demás, para ayudar al prójimo. Ninguno fue para que todos lo alabaran a él. Es más, cuando alguien quería devolverle el favor a él siempre le decía, devuélveselo ¿a quién? Al prójimo. Porque ve la cara del prójimo a mí. Me vas a ver en la cara del prójimo. Eso es lo que hacía Jesús. Veía en la cara del prójimo, dice, ¿ya? Vean en la cara del prójimo
a mí, para que me devuelvan el favor a mí, pero por medio de otra persona. ¿Sí? A ver, vamos a ver, Kevin, si es que se te escucha bien para que puedas compartirlo. A ver. ¿Me escucha bien? A ver, más o menos, pero yo creo que se te escucha mejor que hace un rato, así que sí podemos. Vamos, Kevin, con fe. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde su pueblo. 14. Al desembarcar Jesús, encontrarse frente a gran gente, sintió compasión de ellos y sanó sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no, no tienen que irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos para acá. Cuando la gente que se sentaba en el pasto tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció una bendición, repartió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya está. ¿Me Entonces, escucha perfecto? te he escuchado con un poco de dificultad. O sea, he tratado de concentrarme para escucharte, pero no se escuchaba tan bien. ¿Ya? Se escuchaba con bastante dificultad. ¿Sí? Para que te des cuenta cómo se escucha, he grabado con mi celular y te lo voy a mandar para que te des cuenta cómo te escuchamos más o menos, ¿sí? Pero lo que quiere decirnos Kevin es que también hay otra versión, ¿ya? Que utiliza, de la Biblia que utiliza otras palabras, ¿no es cierto? Pero dice lo mismo, ¿no es cierto, Kevin? Utiliza otras palabras, pero dice lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí en esta, ¿ya? En esta parábola, ¿será o será un milagro? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Es una parábola o es un milagro? ¿Qué me dice Juan Diego? ¿Será una parábola o será un milagro? A ver, va pensando. ¿Qué dice Arlet? ¿Parábola o milagro? Parábola. ¿Ya? ¿Qué dice Dayiro? ¿Parábola o milagro? ¿A Dayiro? ¿Parábola o milagro? ¿No se puede activar? A ver. Parábola. Parábola. ¿Qué dice Dana? ¿Parábola o milagro? Milagro. Milagro. Ya está. Asumi, ¿qué dice? ¿Parábola o milagro? Asumi, ¿qué dice? ¿Parábola o milagro? Milagro. Milagro.
Ya, entonces te cuento yo. Un milagro, porque alimento a los 5.000. Ese es un milagro. Ah, ya, te cuento entonces. Pasa lo siguiente, que una parábola es una historia con la que trata de explicar Jesús algo. Por ejemplo, el reino de Dios lo cuenta por medio de parábolas. Y un milagro es una cosa fantástica, maravillosa, que no puede ser hecha siempre. Es una cosa fuera de lo común, ¿ya? Y que para eso tienes que tener un poder como Jesús, que tenía un poder divino para poder multiplicarlo. Entonces, lo que se ha contado el día de hoy es un milagro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero está bien, siempre quiero que participen todos porque todos tenemos el derecho de participar, claro está, de manera prudente, esperando nuestro turno. Entonces, esto es un milagro. ¿Qué milagro fue? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Y cómo Jesús alimentó a quién? Alimentó a miles, ¿ya? Dice 5.000 hombres, aparte de las mujeres y aparte de las mujeres y aparte de los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, versículo que hay que aprender de memoria. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, nunca tendrá sed jamás. Entonces, no se olviden, ese versículo nos aprendemos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. O sea que si creemos en Jesús, nada nos va a faltar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus enseñanzas y milagros atrajeron a muchos. A veces la gente ocupaba, dice, tanto a Jesús y sus discípulos que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Y en 2 ocasiones grandes multitudes siguieron y escucharon tanto a Jesús que tampoco tuvieron oportunidad de comer. Afortunadamente para ellos, Jesús decidió abrir su buffet para alimentar gratuitamente a los oyentes. En una ocasión, algo de 5.000 hombres, más mujeres y niños, siguieron a Jesús para ser sanados y escuchar sus enseñanzas. Cuando llegó la noche, la gente todavía estaba con Jesús y no había comido nada. Los discípulos sugirieron a Jesús que le despidiera a la gente para que compraran comida en las aldeas cercanas, pero Jesús decidió alimentarle. ¿Cómo? Los discípulos también se preguntaban lo mismo, ya que todo lo que había allí eran 5 panes y 2 peces, que era el almuerzo de un jovencito. Jesús tomó los panes y peces y bendijo, dice, a Dios, y mandó a los discípulos a repartirlos a la multitud. No, ellos no repartieron 5 panes y 2 peces por si acaso. Realmente Jesús lo había multiplicado milagrosamente y esas provisiones al final, dice, incluso sobró 12 canastas llenas de comida. ¿Ya? Imagínate. ¿Ya? Y lo que te he pedido solamente es ilustrar el milagro de multiplicación de los alimentos y memorizarte el versículo Juan 6:35. Nada más eso. Entonces, para el próximo jueves te tienes que saber el versículo Juan 6:35 y haber ilustrado ya la multiplicación de los alimentos. Nada más. Nada más. Eso está facilito, ¿cierto? Y ahora escúchame. En estos momentos, ya, en estos momentos de la pandemia, cuando muchos de repente pensaron que se iban a morir de hambre, que se iban a morir de frío, de sed y de qué sé yo, lo bueno es que hay muchas personas que Dios ha sustentado sus casas, ¿no? Ha sustentado sus casas, ha sustentado su familia, los ha ayudado. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, a pesar de que en tu casa no hay mucho, todavía tienes para comer. Nunca te falta tu agüita para tomar, un pancito, alguna fruta, algo siempre mamá te da, papá te da. Entonces, por eso que agradecemos todos los días al Señor por todo lo que nos da. ¿Te das cuenta que Dios multiplica donde parece que no hay? Yo también, yo decía, uy, Dios mío, esta pandemia me ha agarrado y yo estaba trabajando en un sitio cuando la Miss me llamó para que trabaje con ustedes, ¿sí? Entonces yo dije, voy a tener poco trabajo y no se está ganando mucho. Y Jesús multiplicó y ahora también trabajo con ustedes. Entonces tengo para ayudar a mi familia, para ayudar a mi hija, para ayudarme a mí, gracias a que Jesús puso en su corazón de la Miss para que me llame y así multiplicar mi trabajo y mis ingresos. ¿Te das cuenta?
Yo tenía unos alumnitos, ahora he multiplicado a mis alumnitos, porque tengo más alumnitos y más a quien enseñarles, más amor que repartir y más amor que me dan a mí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, imagínate, mis días han multiplicado su felicidad, ¿ya? Porque Jesús sabe cómo multiplicar muy bien, ¿no? Para nuestro favor. Entonces, Dios hace donde no hay, ¿ya? Entonces, Dios nos ayuda siempre. Por eso siempre tenemos que agradecerle a Él. Entonces, este milagro que hizo Jesús siempre se va a aplicar a nuestra vida, porque Jesús multiplica donde nosotros vemos poquito, Jesús va a hacer mucho por nosotros. Ay, pero yo no sé mucho. Ah, Jesús va a multiplicar tus conocimientos y vas a saber muchísimo. Yo tengo poca paciencia. Jesús multiplicará tu paciencia y tendrás mucha paciencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que aprender el día de hoy. Entonces, de lo poco que tienes en casa, tienes poquito, multiplícalo para que tengas mucho. ¿Cómo? Ora al Señor, sea agradecido y cuida lo que tienes y el Señor te recompensará. Dime, Dayiro. Miss, siempre hay que estar agradecida por lo que Dios nos da y nos ofrece. Porque hay otra gente que no tiene casa ni hogar. Y entonces hay que decir gracias que no somos personas. Claro, hay que ser agradecidos con Él siempre. A veces alguno dice, ay, Señor, solamente tengo una casa chiquita y no tengo una mansión. ¡Ah! Pero algunos quisieran esa casa chiquita que tú tienes, porque no la tienen. Ay, Señor, yo no tengo muchos juguetes. Hay otros que tienen juguetes, pero preciosos, tecnológicos y de última generación. Pero hay niños que ni siquiera tienen ese poquito que tú tienes. Ese poquito hay que agradecerlo mucho, multiplicar todo nuestro agradecimiento y decir muchas gracias. Hay que abrazar a nuestra mamá cuando termine la clase, a nuestro papá, a quien esté cerca, a nuestro familiar, y decirle gracias, porque tú estás siempre conmigo. Porque a veces renegará contigo, sí, lo sé, pasa, pero te quiere mucho. Entonces, y siempre multiplica sus fuerzas. Una mamá y un papá multiplican sus fuerzas. En la mañana se despiertan con pocas fuerzas, pero dicen, no, yo voy a tener que hacer muchas cosas. Tengo que cocinar, lavar, trabajar, limpiar, ponerle el desayuno a mi hijo, a mi hija y que se porte bien. Y Jesús le multiplica sus fuerzas, ¿ah? Porque parecía que no tenía fuerzas para nada, pero los papitos y las mamitas, así estén enfermos, nos están ayudando siempre. ¿No se dan cuenta que es maravilloso? Que tú dices, uy, pero si mi mamá está enferma, si yo estuviera como mi mamá, ni me levantara de mi cama, pero la mamá está cocina, lava, ¿no? Y todavía te atiende y encima te ayuda y trabaja, imagínate, los papás son maravillosos. Pero ¿quién le da todas esas fuerzas? Diosito le da esas fuerzas, así que hay que agradecer a Dios que siempre los tenga con bien, ¿sí? Ahora quisiera que no se vuelva a repetir eso de que cuando está el audio prendido están gritando. Por ahí me dijeron, no nos baje los puntos a todos, porque solamente fue una persona. Entonces quisiera que por ahí, si esa persona quiere pedir disculpas, ya que estamos en la clase de religión y estamos siendo sinceros con lo que tenemos, entonces decir, ¿sabe qué? Quisiera pedir disculpas y entonces ya nadie se afecta. Quisiera pedir disculpas a esa persona, ¿sí? Me avisa, levanten su manito la persona que fue y entonces pide disculpas. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Lo haces? ¿Sí? ¿Te doy el audio? ¿Sí? Discúlpeme, Miss. Muy bien. ¿Saben qué? Eso es lo único que quería escuchar. La palabra de disculpa, las palabras de perdón, las palabras gracias, son palabras, ¿qué cosa? Mágicas. Y lo logran todo. Ser respetuosos no te cuesta mucho y lo logras todo, lo ganas todo. ¿Sí?
Y yo no quería que hagan nada maravilloso ni que den un discurso, solamente decir disculpe, Miss, es ya maravilloso, ¿ya? Muchas gracias por estar atentos. Y entonces, mágicamente, esos puntos que iba a bajar a todos, ya se fueron, se fueron. Ya no hay puntos en contra, todo va a favor, ¿ya? Muchas gracias. Siempre hay que ser sinceros y decir, sí, Miss, yo fui y lo voy a, y lo voy a enmendar. Entonces, Dios va a saber que tu corazón es sincero y tus disculpas son sinceras. Muchas gracias a todos por atenderme el día de hoy. Y gracias a Dios también, ¿por qué cosa? Porque el día de hoy hemos terminado a tiempo. Entonces, podemos, ¿qué cosa hacer? Ya podemos ya descansar un poquito y después poder copiarle lo que nos faltaba hacer, cualquier cosita que tengamos pendiente. ¿Ya? Ya saben entonces. Ya se va a terminar el Zoom, pero por ahí Arle quería decir algo. Arle, dime. Y mi abuelita también está lejos, está en Chachamayo, pero a veces yo le mando saludos a mi abuelita. Ay, ya ves, hay que agradecer, por ejemplo, tienes que agradecer a Dios que tengas a tu mamita, a tu abuelita, con bien, y a pesar de que están lejos, siempre mándale tus audios. Dense cuenta que esas cositas de mandar un audio que hacen ustedes, cuando yo estaba enfermito y ustedes me mandaban un audio, una foto, o los dibujitos que me hacían o sus cartitas, yo me sentía re feliz, ¿sabe? Eso anima el alma, reconforta. Es como si Dios te hubiese mandado un mensaje por medio de alguien que tú quieres. Y de repente cuando tú le mandas un audio a la mamita o le llamas, se siente bendecida. Y eso es muy bueno. Asumi, ¿quieres decir algo? Mi abuelita también está en Italia. Ya, entonces siempre por ahí si puedes, una llamadita o un mensajito, o hazle una cartita y le tomas una foto y se lo mandas, porque eso nos ayuda mucho. Eso hace que nos sentamos mejor y eso acorta distancias. A pesar que nos extrañamos mucho, unas palabras hace que la distancia sea más corta en ese momento, porque cuando tú lo lees, sientes a esa persona cerca de ti. Alguien más que agradezca algo que Dios le da, ¿no? A pesar a veces de la distancia, por ejemplo, hay que agradecer. Estamos lejos, pero estamos, porque en cualquier momento tendremos una oportunidad para hablar, para conversar. Dime, Dana. Yo estoy agradecida por tener una familia que me ama y que me cuida y tener amigos que me puedan entender y una maestra que sea tan bonita conmigo que me ayuda en todo. Oh, muchas gracias por yo estar en tu agradecimiento. Muchas gracias. Yo también agradezco a Dios por tenerlos a ustedes, porque de repente no los hubiese conocido como los conozco ahora. Entonces Dios todo tiene un plan. Dios tiene un plan que a pesar de las adversidades, nosotros, imagínate, nosotros nos hubiésemos conocido como nos conocemos ahora. De repente ustedes se verán, ah, sí, Miss French, yo la conozco por ahí, la vi algún día, pero ahora ya somos conocidos ya. Y hemos compartido tiempo juntos. Yo conozco su casa y ustedes conocen la mía. Claro, virtualmente, ¿no? Pero los conocemos. Yo conozco a los perritos, a los hermanitos, a las hermanitas, a la abuelita, al tío, a todos los que pasan por su sala siempre que están ahí. Entonces agradezco a Dios por eso y por siempre darle a mis alumnitos salud. Y si no la tienen, que la tengan. Y Yari, terminamos con Yari. Yo quiero agradecer a Dios por sanar a mis papás. Ay, muy bien. Entonces, agradecemos a Dios por eso. Muchas gracias, Dios, por este día, por mis alumnos y siempre tenlos con bien. Y que nunca se olviden de ti porque tú nunca nos olvidas.